en el Salmo 103. ¿Se pueden quedar sentados? Han estado algún tiempo de pie. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. El que te corona de favores y de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahora dice: misericordioso y clemente es Jehová. Usted puede decir eso conmigo: misericordioso y clemente es Jehová. Y repita esto también, por favor: lento para la ira y grande en misericordia. Repita eso de nuevo: lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y yo tengo que hacer un paréntesis y decir: gracias, Señor, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a dejarlo ahí. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Yo quiero hablarte sobre el tema de la misericordia de Dios bajo el título: grandes son sus misericordias. Tú le puedes decir a alguien en esta tarde: grandes son las misericordias de Dios. Grandes son las misericordias. Sí, díselo a alguien: grandes son las misericordias de Dios. No hay nada más grande que las misericordias de nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar al Dios altísimo, al Dios poderoso, bendito sea el nombre del Señor, al Dios poderoso en su palabra, al Dios inigualable en sus hechos, al Dios creador y sustentador de todas las cosas, al Dios que no se le iguala nada, podemos ver que Él está lleno de atributos, características, bendito sea el nombre del Señor. Y para conocer a Dios hay que conocer sus atributos o sus características. Dios tiene atributos no morales o no comunicacionales. Y estos atributos no comunicacionales son su omnisciencia. Su omnisciencia quiere decir que Él sabe todas las cosas. Aunque tú no le digas lo que estás haciendo con tu vida, Él lo sabe. Él es omnisciente. La palabra omnisciencia quiere decir que Él tiene todo el conocimiento. Uno de sus atributos no comunicacionales es su omnipresencia. Él está en todos los lados al mismo tiempo. Por eso el cristianismo no se puede vivir de iglesia nada más. El cristianismo hay que vivirlo como un estilo de vida, porque Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Otro de sus atributos no comunicacionales es su omnipotencia. Él es omnipotente. Él es más fuerte, más poderoso que todo lo que está creado y que todo ser existente, sea en la tierra, sea en el cielo o sea debajo de la tierra. Dios es omnipotente, que lo traducimos como todopoderoso. La palabra dice que Él es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo. Dice la Biblia: ayer, hoy y por los siglos. Otro de sus atributos es su autoexistencia. Él no es creado, sino que Él es autoexistente en sí mismo. La Biblia dice que Él es el principio de todas las cosas. Y otro de sus atributos no comunicacionales es su eternidad. Él es eterno.
Él es el Dios eterno. Ahora, cuando vamos a sus otros atributos morales o comunicacionales, estos atributos tienen la característica que nosotros podemos tener parte de esos atributos también. Los no comunicacionales, nosotros no podemos ni por un momento en la vida aspirar a la omnipresencia de Dios, a la omnisciencia de Dios, a la omnipotencia de Dios, a la inmutabilidad de Dios, a la eternidad de Dios y a la autoexistencia de Dios. Pero hay atributos comunicacionales que Dios, de cierta manera, de una forma parcial, los comparte con nosotros. Y esos atributos comunicacionales son santidad, gracia, amor, justicia, bondad, sabiduría, fidelidad y misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. No es que nosotros lo podemos expresar o lo podemos actuar o lo podemos manifestar igual que lo hace Dios, porque Dios lo hace en la perfección misma. Pero Dios, bendito sea el nombre del Señor, derrama estos atributos comunicacionales sobre nosotros. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1 nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Por eso nosotros debemos imitar estos atributos comunicacionales de nuestro Señor. La misericordia es uno de los atributos comunicacionales de Dios. La misericordia expresa la bondad y amor de Dios por el hombre que es culpable y miserable. Incluye la piedad, la compasión, gentileza y paciencia. La gracia ve la desdicha del hombre, tiene en vista su culpabilidad, pero la misericordia expresa la compasión por la víctima del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo quiero llevarte a un pasaje bíblico donde el Señor habló de sí mismo y de sus atributos. Y es el pasaje bíblico de Éxodo, capítulo 34, donde Dios habla de sí mismo. Y yo quiero ponerte en contexto este pasaje antes de decirte lo que dice Dios de sí mismo. Resulta que el pueblo de Israel había estado 430 años cautivo por el pueblo egipcio, había estado siendo esclavizado, había trabajado duramente. Bendito sea el nombre del Señor. Y oran al Señor, levantan su voz a Dios, claman al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que esa oración subió al cielo y Dios se compadeció, tuvo misericordia del pueblo de Israel y levantó un legislador, levantó un líder, levantó un libertador que se llamó Moisés. Y por boca de Dios Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo hizo con maravilla, con señales, con milagros. Lo hizo mediante la ejecución de 10 plagas que usted conoce, que están en la Biblia. Lo hizo mediante la ejecución de una de las maravillas más grandes, que fue que abrió el mar rojo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos pasaron. El pueblo de Israel vio victoria rotunda sobre sus enemigos, porque Jehová tuvo misericordia de ellos. Después de pasar el mar rojo, las aguas del mar volvieron a su lugar y sepultaron vivos a todos los de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Después que el pueblo pasó, Moisés fue a hablar con Dios, a recibir mandamiento de parte del Señor. El Señor le estaba escribiendo con su mismo dedo a Moisés la tabla de los 10 mandamientos, en lo que el pueblo, de dura cerviz, de un corazón pecador, le dijo a Aarón, el hermano de Moisés: haznos un becerro, porque este Moisés no vuelve. Este Moisés lleva mucho tiempo fuera del campamento. Manipularon a Aarón, dieron sus arcillos, dieron sus prendas de oro. Aarón hizo un becerro, y este pueblo, después de ver el poder de Dios, la manifestación de Dios mediante plagas, mediante la apertura del mar rojo, mediante la victoria de los enemigos, este pueblo viró su corazón a Dios, viró su cara a Dios y empezó a adorar un becerro fundido de manos de Aarón, de mano de un hombre. Cuando Dios habló a Moisés, estando escribiendo la tabla de los 10 mandamientos, le dijo: vuelve, porque el pueblo ha endurecido su corazón y está adorando ídolos. Moisés, al llegar y ver el panorama, tomó la tabla de los 10 mandamientos de Dios y la lanzó al pie del monte Sinaí, en señal de que ellos habían quebrantado el pacto con el Señor.
se dio el gran anuncio: ¿quién está por Jehová? Salen los levitas, ustedes conocen la historia. Los levitas en ese día se consagraron al servicio del Señor. Y luego Dios le dijo a Moisés: saca el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de la morada de Dios. El tabernáculo era el lugar donde descendía la presencia de Dios, del medio del campamento, porque el campamento se ha contaminado. Y todo el que quiera adorarme, que salga del campamento, del pecado, de la contaminación, y vaya al tabernáculo a adorarme. Usted conoce la historia, como Moisés era el único que iba por la mañana, y la gloria, la Shekinah, bajaba y descendía. Y dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Dios le dice a Moisés: sube al monte. Moisés sube por una quinta ocasión y habla con el Señor y le pide perdón por el pecado del pueblo, hasta llega a decirle a Dios: si tú no perdonas al pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Y Dios, siendo un Dios justo, le dijo: no, Moisés, el que pecare, ese morirá. Y Moisés le pide perdón a Dios y le dice que se acuerde de sus promesas de pacto con Abraham, con Isaac y de Jacob, que lo iba a entrar en la tierra prometida al pueblo de Israel. Y Dios le dice: ok, por amor a mis siervos y por gracia que has tenido delante de mí, voy a entrar a ese pueblo, a la tierra prometida, pero mi presencia no irá contigo. Es decir, yo no iré contigo, mi presencia es la que va a ir. Un ángel, voy a mandar un ángel, bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me envíes. Yo no quiero ángel, yo quiero tu presencia. Y Dios le dijo: por cuanto has hallado gracia delante de mí, no voy a enviar al ángel, voy a enviar mi presencia. Y Moisés se apresura a hacerle otra petición a Dios y le dice: muéstrame tu gloria. Con esa petición Moisés le estaba diciendo a Dios: quiero que me muestres tus atributos, quiero que me muestres tu personalidad, quiero que me muestres quién tú eres en realidad. No solamente quiero que no vaya un ángel, sino que vaya tu presencia, sino que quiero aún más de tu presencia, quiero ver tu misma personalidad. Y ahí es donde el Señor le dice: sube al monte y que nadie suba contigo, que ni animales pascan alrededor del monte. Hazte 2 tablas de piedra, alízala y llévala delante de mi presencia y santifícate. Cuando Moisés llega, dice: te voy a meter en la hendidura de la peña, voy a poner mi mano sobre ti, porque nadie me ha visto y ha vivido. Y así lo hizo Dios, lo metió en un hueco de una piedra en la hendidura de la peña, puso su mano, pasó, y dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Eso es un antropomorfismo, porque sabemos que Dios no tiene características humanas. El escritor estaba hablando en forma de antropomorfismo. Ahora, cuando Moisés ve eso, Dios declara algo, y Dios dice algo de él mismo. Y estoy en Éxodo capítulo 34, versos 6, 7 y 8. Y Dios dijo de sí mismo: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh el Señor. Mire cómo se describe Dios a sí mismo. Esto no es una palabra de un hombre, esto es Dios describiéndose a sí mismo. El Dios de compasión y misericordia. Yo soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generación y perdono la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ven afectadas, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró y adoró. Entonces Dios está diciendo del mismo: yo soy misericordioso, yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Yo no me apresuro a castigar al pecador, sino que le doy un tiempo para que se arrepienta, aunque no absuelvo al culpable. La misericordia no es igual a no absolver al culpable, porque si Dios absuelve al culpable, si Dios no culpa al pecador, entonces es un Dios injusto y faltaría a la cualidad o el atributo de la justicia de Dios. Ahora, la misericordia
extiende un tiempo de gracia al pecador para que el pecador se dé cuenta que Dios quiere perdonarle, que Dios quiere absorberlo. Dios es lento para la ira. La Biblia lo describe a todo lo largo y ancho. Nehemías 9:17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Salmo 3:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Joel 2:13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se conduele del castigo. Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero es una tremenda bendición que Dios sea lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa misericordia entonces? Si vamos al latín, la palabra misericordia viene de dos palabras compuestas: miser, que quiere decir miseria, y cordia, que viene de la palabra cardio, que quiere decir corazón. Por lo tanto, la misericordia es una compasión provocada por la miseria del prójimo o por la miseria humana. Significa volver el corazón a la miseria ajena. Cuando Dios ve el ser humano, Él vuelve su corazón a la miseria ajena, a la miseria del pecador. Si vamos a estudiar la palabra en el original, hay tres palabras que conllevan esa palabra misericordia y que no lo podemos perder. Lo primero es la palabra amor. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es Hesed. Incluye la idea de un amor constante y un amor leal. Ese amor no se marchita, ese amor no cambia, ese amor es constante. Dios tiene misericordia porque nos ama una y otra vez. La misericordia es una tensión extrema del amor. Nosotros amamos a las personas aun cuando son buenas, aun cuando son amigos nuestros, pero la misericordia ama cuando las personas son enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Aun cuando son enemigos, y el pecador se ha convertido en enemigo de Dios. El pecador se ha convertido en aquel que ha transgredido a Dios, y aún así la misericordia de Dios ve, aleluya, a través del lente del amor. Ahora, la misericordia lleva consigo también compasión. La palabra, puede bajar un poquito el micrófono, la palabra en el Nuevo Testamento para misericordia es eleos. Compasión, compadecerse, socorrer, tener piedad por alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta palabra compasión viene de la palabra en griego entrañas, víscera, sentimiento. Dios saca su misericordia de nosotros, de lo más profundo de su ser, de lo más adentro de Él mismo. Dios tiene misericordia con nosotros, no porque Él tenga misericordia, sino que Él es la misma misericordia en esencia. Aún siendo nosotros pecadores, Él de su mismo interior, de su misma esencia, se compadece de nuestro estado miserable de pecado. La misericordia lleva consigo paciencia. En el griego es la palabra anojes, aguantar, soportar, aceptar, sobrellevar, tolerar, de parte de Dios refrenarse a sí mismo. Dios no nos ha matado a todos juntos porque Él es grande en misericordia. Sus misericordias son extremas. La Biblia dice que son nuevas cada día. Si no, tú y yo hubiésemos caído muertos, raído de la vida completamente, porque hemos hecho lo malo una y otra vez.
vez, y aún no solamente los impíos, los que no confían en Dios, los que hemos aceptado a Dios como nuestro único Salvador, también pecamos contra Dios, también tenemos sentimientos en contra de Dios, también desobedecemos a Dios y no hemos perecido, porque la paciencia de Dios, el elástico de la misericordia de Dios ha guardado nuestras vidas, nos ha socorrido, nos ha dado una y otra oportunidad, nos ha dicho: todavía hay amor para ti, todavía hay compasión para ti, todavía hay comprensión para ti, todavía soy paciente para contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Romanos 2:4: oh, menospreciáis la riqueza de su longanimidad, paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay gente aquí que Dios le está hablando. Hay gente aquí que Dios está tocando su corazón, no de ahora ni de hace unos meses, de hace años, y no quieren abrir su corazón para Dios, y Dios todavía le da una y otra oportunidad. En vez de matarlo, en vez de quitarle la vida, en vez de exterminarlo de la faz de la tierra, Dios sigue a ti y a mí extendiendo su misericordia, siendo paciente, paciente, paciente. La paciencia es el elástico de Dios que muestra la misericordia de Dios para nosotros. Romanos 3:25: a quien Dios, a Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios tiene que castigar al pecador, decía hace unos minutos atrás, porque Él es justo. La paga del pecado es la muerte, pero en su eterna misericordia mostró paciencia. No mató a la humanidad, no la cortó de la faz de la tierra, y esa misericordia a través de la paciencia de Dios se mostró en la persona de Jesús, quien vino a pagar inocentemente por tu pecado y por mi pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Como el Padre, dice el Salmo 103, se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aun cuando nuestros hijos fallan, aun cuando hacen cosas malas, aun cuando sacan el pie del buen camino, aun cuando dicen mentiras, todavía usted como hombre mortal y como hombre imperfecto tiene amor, amor que se estira, amor que se extiende, amor que está ahí para sus hijos. Si usted hace así y yo hago así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará juntamente con el perdón de Jesús todas las cosas que nosotros necesitamos? La manifestación más perfecta, la manifestación clara y evidente de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la paciencia de Dios, fue en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él quiso mostrarse al mundo, cuando Dios quiso enseñarse a sí mismo, cuando quiso sacar todos sus atributos juntos para que el mundo lo viese, trajo a Jesús al mundo. Jesús, al venir al mundo, mostró el amor de Dios. Cristo, al sufrir en la cruz, mostró el perdón de Dios. Cristo, al morir, mostró la justicia de Dios en la cruz. Cristo, al resucitar de los muertos, mostró la gracia de Dios. Cristo, al vencer al diablo, mostró el poder de Dios. Cristo, al volver por nosotros, mostrará la fidelidad de Dios. Y Cristo, al entregar su gloria, despojarse de su gloria y entregar su vida humana, mostró la misericordia de Dios. No hay otra evidencia más clara de que Dios ha tenido misericordia con nosotros una y otra vez que la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Él se despojó de su gloria, no tenía que venir. El justo vino a morir por los injustos. El Todopoderoso dejó su poder para venir a caminar como un hombre mortal. El que no debía nada, porque dice la Biblia que Él es santo, 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 vino a morir por los pecadores. Él vino por una sola razón: por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, por el amor de Dios, por lo que Dios siente por ti, porque Dios no quiere que tú perezcas, sino que te vuelvas a Él y obtengas la vida eterna en Cristo Jesús. El ministerio de Jesús, yo no se lo tengo que enseñar, ustedes lo conocen, fue descrito como la pasión de Cristo. Cuando Él estuvo en la tierra, cuando murió en el Calvario, todo eso se describe como la pasión de Cristo. Tuvo tanto amor por nosotros,
tuvo tanta misericordia por nosotros, tuvo tanta paciencia por nosotros, que se entregó totalmente a morir, a pagar por nuestro pecado. Él nos redimió, agorazo, nos rescató. Él pagó un precio por nosotros. La palabra agorazo quiere decir redimir, volver a comprar. Cuando alguien se vendía como esclavo por la deuda que tenía, o alguien le vendía como esclavo, estaba esclavizado. Estoy hablando de los tiempos bíblicos. Y esa persona tenía el derecho a ser redimido. Esa palabra redimir quiere decir que otra persona de su misma familia podía venir con el dinero que él debía y le redimía, pagaba su deuda, y esa persona que era esclavo de una otra persona se convertía ahora en esclavo de la persona que le había redimido. Ahora la Biblia dice que nosotros somos esclavos del pecado, y lo bueno de esto es que las personas piensan que no vienen a la iglesia porque van a tener un cierto código de precepto, un cierto código de estatus de vida que le va a esclavizar a Dios. Déjame decirte que tú eres esclavo del pecado si tú no estás viviendo bajo los mandatos de Dios. Y te voy a decir algo: ser esclavo de Dios es mucho mejor que ser esclavo del mundo y del pecado. Ser esclavo de Dios tiene mucho más beneficio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice que Jesús vino, y la palabra que usa no es solamente agorazo, redimir, sino que dice agorazazo. Pagó más de lo que nosotros debíamos. La muerte de Jesús trajo para nosotros una redención mucho mayor que la deuda que tú y yo teníamos. Yo no sé si tú entiendes esto, pero eso quiere decir que de una vez y por todas nuestros pecados fueron perdonados delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ofrecer ofrendas cada año, expiación cada año, para que Dios perdonase por un año más el pecado. Pero el sacrificio de Jesús mismo fue tan completo, fue tan satisfactorio para Dios, que de una sola vez hizo santificado para siempre a los que creen en Él. Qué bueno es que Él vino y murió por nosotros y nos mostró la eternidad de su misericordia. Gamaliel, un hombre que era un maestro judío, escribió estas palabras donde dice: si tienes misericordia, Dios tendrá misericordia de ti. Y si no tienes misericordia, Dios no tendrá misericordia de ti. Otro maestro judío escribió estas palabras: cada vez que respiras, inhalas la misericordia de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos vivos por lo tanto que Él nos ha amado, por lo tanto que Él nos ha apreciado, por lo tanto que somos para Él, somos valuables para Él, somos hermosos para Él. El cristiano tiene un llamado a ser misericordioso también. Ser pues imitadores de Dios como hijo amado, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La misericordia de Dios hacia el hombre requiere que éste también muestre misericordia, y ahí es donde nosotros nos cuesta trabajo. Estamos anhelando las misericordias de Dios todos los días. Estamos anhelando el favor de Dios, la compasión de Dios todos los días. Pero a la hora de nosotros compadecernos por otras personas nos cuesta trabajo. Pero Pablo dice: de la manera que Dios es misericordioso, así mostrémonos misericordia también. Jesús dijo en Mateo 5:7: los que hacen misericordia recibirán también misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando nosotros no hacemos misericordia, no somos dignos de ser perdonados por Dios. Aunque Dios lo hace, pero la palabra enseña que nosotros debemos extender la misericordia. Jesús lo enseñó por medio de la parábola de Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Había un rey que llamó a uno de sus deudores y le dijo: págame lo que me debe. El deudor le dijo: yo no puedo pagarte, es mucho dinero. Le dijo: vas a la cárcel. Y él pidió clemencia, misericordia: ten misericordia de mí y te pagaré lo que te debo. Le dijo: ok, vete y tu deuda ha sido saldada. Y salió ese hombre y vio a un consiervo y le dijo: oye, págame lo que me debe. Y le pidió misericordia a su consiervo y le dijo: ten misericordia de mí, dame tiempo y yo te voy a pagar lo que debo. Y le dijo: no,
yo no te voy a dar tiempo, me voy a meter en la cárcel, y lo metió en la cárcel. Y el rey, que se enteró que este hombre injusto había hecho eso, lo llamó y le dijo: siervo malo e infiel, yo tuve misericordia de ti con una deuda impagable, y tú no tuviste misericordia de tu consiervo, por tanto lo echó a la cárcel. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Estamos apelando de las misericordias de Dios, estamos respirando por las misericordias de Dios, estamos vivos por las misericordias de Dios, y no queremos saldarle la deuda al que está al lado nuestro, y no queremos tener compasión del que está al lado nuestro, y le llevamos la cuenta escrita en una libreta al que está al lado nuestro. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de hechos, porque me hizo esto y me hizo aquello. Un verdadero cristiano muestra misericordia de parte de Dios. Un verdadero cristiano no habla mal de otros. Agustín, el más grande teólogo de todos los tiempos, hizo escribir en su comedor: en esta mesa no se puede sentar nadie que hable mal de su hermano, por lo tanto ayunen. No hable mal de su hermano. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, verso del 3 al 14. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia está entre las tres cosas más importantes de la ley de Dios. Le dijo Jesús a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La misericordia se debe usar para corregir el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6. La misericordia tiene una bienaventuranza, ya se las mencioné. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no es una cualidad humana, viene de Dios, es una cualidad divina. Tú y yo no podemos ser misericordiosos a menos que hayamos disfrutado de la intervención de la misericordia de Dios en nuestras vidas. 3, lo dice de esta manera: los seres humanos están entre dos misericordias: la misericordia recibida ya y la que han de recibir. Nosotros hemos sido salvos por la misericordia de Dios, y debemos vivir por la misericordia que Él enviará a nosotros también. Esas misericordias ya recibidas de Dios deben ser un modelo para nosotros vivir en misericordia. Y el hacer misericordia debe ser un aliciente para nosotros poder recibir también misericordia de parte del Señor. Así que si bien, escribe él, es cierto que el cristiano debe siempre mirar a las misericordias recibidas como la fuente y motivo que él debe mostrar, de igual modo mira hacia adelante a la misericordia que necesita aún, y tiene la certeza de que los misericordiosos recibirán misericordias de otros, y especialmente de nuestro Señor Jesucristo. El perdón es el fruto de la misericordia. Todos aquellos que no perdonan están reteniendo la misericordia de Dios. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué bueno, que tú y yo no somos salvos porque somos buenos, o porque hacemos cosas buenas, o porque hicimos algo bueno. Tú y yo somos salvos por la misericordia de Dios. ¿Sabe? Si no hubiese sido así, fuese fácil perder la salvación, porque a nosotros nos cuesta hacer lo bueno continuamente. Pero qué bueno es que nuestra salvación se sostiene en Él y no por lo que nosotros hacemos. Por supuesto que somos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por buenas obras, sino somos salvos por la misericordia que Él tuvo con nosotros y envió a Jesús. Por esa fe en Jesús es que tú y yo somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y las misericordias también son un don de Dios. Romanos 12:8 dice: aunque cada cristiano debe practicar la misericordia, también es un don la misericordia de Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia
con alegría. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia Dios quiere que tú te sientas en tu corazón perdonado y no acusado, cerca y no lejos, que te sientas provisto y no desprovisto, que tengas paz y no estés atribulado, que te sientas fortalecido y no te sientas débil, que te sientas seguro y no te sientas vulnerable, que te sientas gozoso y no te sientas triste, que te sientas esperanzado y no desesperanzado, que te sientas amparado y no desamparado, que te sientas pleno y no vacío. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo ha hecho todo para que tú estés bien, para que tú te sientas bien, para que tú reanudes esa comunión que tenía el hombre con Dios que perdió a Adán y Eva. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de análisis es: ¿qué voy a hacer con las misericordias de Dios? ¿Las voy a seguir ignorando? ¿Las voy a seguir desechando? ¿No me voy a apropiar de ellas? ¿No voy a caminar según sus misericordias? Déjame decirte que como mismo Dios dijo de sí mismo: yo soy misericordioso, clemente y compasivo, lento para la ira y tardo en misericordia. También dijo: pero no tendré por inocente al culpable. Yo he hablado todo este tiempo de las misericordias de Dios, que Dios tiene amor para con nosotros, tiene compasión para con nosotros y tiene, bendito sea el nombre del Señor, paciencia para con nosotros. Pero esa paciencia no es infinita. Esa paciencia tiene un límite. Y si tú y yo una y otra vez pisamos sobre la misericordia de Dios, sobre la paciencia de Dios, yo no te puedo predicar otra cosa, que va a llegar un día de juicio. Que va a llegar el día del juicio donde tú y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios. Tú y yo somos deudores de Dios porque hemos pecado. Y nadie puede pagar su deuda a Dios por su propia cuenta. De la única manera que le podemos pagar nuestra deuda a Dios es a través del sacrificio de Jesús por nosotros. Porque Él es el único santo, santo, santo. ¿Y usted sabe por qué resucitó? Déjame enseñarle algo. ¿Usted sabe por qué Cristo resucitó? Porque la muerte no le pudo retener. ¿Y usted sabe por qué la muerte no le pudo retener? Porque la muerte solamente puede retener a los pecadores. Él murió para redimirnos, pero la muerte no le pudo retener porque Él no pecó. Por lo tanto, la muerte no tenía autoridad sobre Él. Por eso descendió a las partes más bajas y tomó las llaves del Hades y de la muerte y venció de una forma sobrenatural a la muerte. Y la Biblia dice que aquellos que abrazamos la misericordia de Dios y decimos: Señor, a mí me hace falta tu misericordia para vivir. La Biblia dice que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Que como Él fue transformado con cuerpo celestial, nosotros también seremos transformados con cuerpo celestial. Que como Él se juntó con el Padre, nosotros también nos juntaremos con el Padre. Yo no sé si tú has meditado sobre lo que es la vida, pero con esto termino. La vida es como un paseo. La vida es como una película que empieza y se acaba más rápido de lo que pensamos. Es como una buena película que tú no quieres que se acabe, pero cuando pasa un poquitico de tiempo bien corto se acabó la película. Así es la vida. La vida es un paseo, un regalo que Dios nos los ha dado por un corto tiempo. Y nosotros, nada más que nosotros, somos los responsables de qué vamos a hacer con nuestra vida. Este cuerpo al cual queremos darle tanto placer, al cual queremos bendecir tanto, o no sería la palabra bendecir, favorecer es mejor la palabra, con pecados, este cuerpo se termina, es de corta duración. La Biblia dice que los que están muy bendecidos van a llegar a 80 años, 70, 80 años.
Muchos no llegan ni a 80 ni a 90 años. Muchos mueren antes. Ahora, lo más importante no es tu cuerpo. ¿Dónde va tu cuerpo? Lo más importante es dónde va tu espíritu, que está dentro de tu cuerpo. La Biblia dice que lo que está dentro de tu cuerpo es inmortal, no tiene fin, es eterno. Tú vas a disfrutar o una vida continua o una muerte continua. La palabra teológicamente muerte continua quiere decir sufrimiento eterno, pero no pienses que los que pecaron y se alejaron de Dios se van para el infierno, mueren y ya no van, no, van a ser castigados continuamente. Y Dios, en este periodo de tiempo, en este transitar de la vida, todas las mañanas dice que hace amanecer nuevas misericordias para nosotros. En otras palabras, para traducirte lo más gráfico, cada mañana te da una oportunidad y te dice, ven, acércate. Cada mañana te dice, ven, te estoy llamando, ven, te estoy esperando, por distintas maneras. Por un predicador en una iglesia, por la palabra de Dios. Cuando miras el cielo, cuando miras el mar, dice que su eterno poder y deidad son manifiestos por medio de las cosas hechas. Cuando tú miras el mar, tú no puedes decir, esto salió de la nada. Cuando miras el cielo, tú no puedes decir, esto salió de la nada. Hay algo que te dice que hay un creador. En tu propia conciencia dice que Dios ha puesto en nuestra conciencia evidencias claras que nosotros entendemos que hay un creador. La palabra de Dios te está diciendo, acércate a Jesús, aprovecha su misericordia. Los hermanos en Cristo te están diciendo, aprovecha a Jesús, acepta su misericordia. La creación te está gritando y te está haciendo, aprovecha a Jesús, acepta su misericordia. Tu misma conciencia te está diciendo, acepta tu misericordia. Amado hermano, agarrémonos de la misericordia de Dios. Esta es la palabra que traía. Porque estamos estudiando conocer más a Jesús, convertirnos a Él. Y después que Dios mostró a Moisés sus atributos, Moisés hizo algo que a mí me impacta. Por primera vez en la Biblia se lee que Moisés se postró y adoró. Y muchas veces nosotros queremos enseñar la adoración con pasos, con estilos, con metodología. No, la adoración es la reacción de poder encontrarse con la misericordia de Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, hay una evidencia clara de tu condición miserable de pecador. Cuando tú te acercas a Dios, tú entiendes que tú eres despreciablemente pecador. Y entonces no hay otra reacción que postrarte delante del Señor y adorar.